Te preguntaba si Holland va a tener un giro, va a imponer un giro a esa discusión. Yo creo que sí, supongo que no será un giro dramático, pero obviamente ya en las últimas semanas, cuando se veía después de la primera ronda de las elecciones francesas que iba a ganar Hollande, ya se empezó a mover en la Comisión Europea y el Consejo hablando de que eran necesarias políticas de crecimiento, incluso la propia señora Merkel. México, como te imaginarás, está muy pendiente de lo que pasa específicamente en España. ¿Cuáles dirías que son las variantes estos? Vemos el tema de una contracción muy fuerte en España, medidas muy duras de austeridad, pero otras variables como la emergencia de los indignados o las políticas respecto a migración, que son temas todos cercanos al país, a México. Bien, vamos a ver, España tuvo también una burbuja inmobiliaria creada inicialmente por los gobiernos del PP y continuada por los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero. España tardó, por culpa de la política Rodríguez Zapatero, más de 2 años en darse cuenta de que había que reaccionar ante la crisis. Tenía un sistema financiero que estaba relativamente bien y que ha sido prácticamente destruido por las torpezas cometidas desde la política económica. Y en este momento el problema de España, y no solo de España, es que no fluye el crédito. Entonces, Europa, a través de las políticas de la señora Merkel, está tratando de resolver la cuestión como si fuera un problema de solvencia de los países, y lo que es un problema de liquidez. No hay dinero para las pequeñas y medianas empresas, por lo tanto hay muchas empresas que cierran, un gran aumento del paro, vamos a llegar al 25%, con más de 5 millones de parados, como nos descuidemos. Desempleados. Ante eso, el gobierno español actual ha tenido que tomar medidas, en parte sugeridas, o gran parte sugeridas por Bruselas, por la Comisión Europea, y en otras porque tiene que hacer frente a la situación. Y ha tenido que tomar medidas de austeridad muy fuertes, algunas muy acertadas, otras no lo suficientemente. Ha tenido que aumentar impuestos cuando habían prometido que no iban a hacerlo. Yo creo que no tenía más remedio que hacerlo y que tendrán que subir el IVA en contra de lo que han dicho antes del año que viene, que naturalmente han afectado a la población. Entonces, por un lado, hay menos dinero circulando, las empresas cierran, crece la economía informal, se reduce la recaudación del Estado, se deterioran los servicios en salud y en educación, digamos, es un círculo vicioso. Y lo que tenemos que hacer es romper ese círculo vicioso. Entonces, el movimiento de los indignados del 15M lo que responde es a la sensación de que el sistema no les vale. Hay que decir que no es un movimiento político organizado, es más bien una irritación, una preocupación ante lo que sucede. Y digamos, el lema es no nos representan. No nos representan los políticos, los banqueros no estamos contra ellos, los sindicatos no nos representan y tampoco nos representan los medios de comunicación. Digamos que son los 4 objetivos de estos indignados. Bueno, en realidad lo que pasa es que el sistema tiene que dar respuesta a los problemas reales de los ciudadanos. Y mientras discuten los gobiernos y se presentan a elecciones y están dando siempre noticias que quieren que sean buenas para la población y que luego no se cumplen porque tienen motivaciones electorales, pues la situación ha empeorado. Hay cada vez más familias, más de 1 millón de familias, 1,5 millones que tienen a todos sus miembros en paro en España en este momento, y eso, viniendo además de una época de bienestar absoluto, con unas infraestructuras formidables que se han hecho en el país, etcétera, pues genera una angustia y una decepción muy grande. En toda Europa, estoy pensando en España, pero también en Grecia, en muchos países, Francia, esta situación ha derribado a partidos en el gobierno, de cualquier orientación ideológica, de derecha, de izquierda. Es como una ola. ¿Cuál es tu percepción? ¿Hasta dónde da esto? Mi percepción es que, primero, lo que está en juego es el futuro de Europa unida, es decir, o sea, no puede haber unión monetaria, sino unión económica, unión fiscal y finalmente unión política. Y en eso pues se ha avanzado muy poco en Europa. Hay una falta de liderazgo enorme. Las instituciones europeas, tanto el Consejo como la Comisión, no tienen los mejores políticos europeos al frente y hay una distorsión institucional en el funcionamiento de Europa muy grande, ¿no? Entonces, naturalmente vamos a salir de esta, ¿no? Pero hay 2 cuestiones. Hay que resolver las finanzas globales internacionales con estándares globales y Europa tiene que decidir si quiere efectivamente funcionar
en la dirección de la unidad, para lo cual tiene que convertir al Banco Central en lo que es la política económica, al Banco Central en el prestamista del último recurso. Quiere decirse que cualquiera que preste un dinero a un país en Europa debe saber que son todos los países de la Europa Unida los que responden de esa deuda que ese país está contrayendo. Me llama la atención que no estés mencionando a Estados Unidos como un polo cuya presencia es necesaria en todo este ejercicio. No, Estados Unidos es absolutamente necesario, aunque naturalmente su peso en la economía mundial ha caído después de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos tenía más del 50% del Producto Bruto Mundial, ahora tiene apenas el 25%, ¿no? Por lo tanto, el peso de Estados Unidos en la economía mundial ha descendido, ¿no? Pero además una crisis generalizada en la Unión Europea afectaría de lleno a los Estados Unidos. Para que los Estados Unidos han hecho unas políticas de estímulo de crecimiento que les han funcionado, aunque obviamente después de la elección presidencial el nuevo presidente, que yo creo que será Obama, tendrá que hacer frente también a políticas de austeridad porque no puede mantener esta situación del gasto público. Tú conoces muy bien a México, América Latina, Prisa tiene operaciones en varios países de la región. ¿Cuáles crees que sean las lecciones que América Latina tiene que aprender de todo esto? Bueno, o las previsiones más que bien debe al tomar. revés, nosotros tenemos que aprender de América Latina en algunos aspectos. No, América Latina, que está en una etapa de crecimiento, no tanto México, que ha tenido un crecimiento muy moderado en los últimos años, pero Brasil, Colombia, Perú, están en crecimientos del 5, del 6, del 7%, Colombia y Perú. Y Brasil los ha tenido y sigue con crecimientos de por encima del 3 y del 4, una economía muy grande. Deben de estar alerta, ¿no? Es decir, técnicamente se está negando que haya una burbuja ahora en América Latina, probablemente no la hay, pero un poco de burbuja sí puede haber. Y deben aprender de los errores que hemos cometido, los países europeos. En cualquier caso, las finanzas públicas en América Latina están bastante bien manejadas en este momento. ¿Pero errores a qué te refieres? ¿Por ejemplo, la supervisión sobre la banca? No, fundamentalmente los errores son... el primer error es vivir por encima de nuestras necesidades. Hemos creado un sistema de protección social formidable, pero no hemos sabido cómo financiarlo. Un ejemplo, la ley de dependencia que hizo el presidente Zapatero era una ley necesaria y muy buena, pero no había un capítulo de cómo se iba a financiar esa ley, que supone la atención a los mayores de edad, etcétera y tal, que es un tema muy importante en Europa porque es una población muy envejecida. ¿Estamos hablando del estado de bienestar o no tendríamos que No, yo creo que el estado de eso? bienestar es absolutamente sostenible y que el modelo europeo es sostenible, pero tiene que ser racionalmente sostenible, ¿no? Y dentro de la burbuja, pues se tomaron decisiones de gasto completamente absurdas que no tenían ningún sentido. Vamos a pedirte una breve intervención para hacer un receso. Regresamos en un minuto con ustedes.